Bienvenidos a un episodio más de Trascender con Wendy Rosillo. Somos cuerpo, somos mente y también alma. Y si no nos reconocemos como un todo, seguiremos dando manotones de ahogado cubriendo solo una de esas tres patas que nos sostiene. Por alguna razón, vemos a nuestro cuerpo separado de lo que nos ocurre en nuestra vida, con nuestro pensamiento y con nuestras emociones, cuando todo tiene una relación que puede llevarnos a un equilibrio necesario para tener calidad de vida. José Alberto Hidalgo, quiropráctico neural, especialista en medicina tradicional complementaria, me dijo un día: el cuerpo es chismoso. Nunca me voy a olvidar de esa frase. Solo se acercó a ciertas partes de mi cuerpo y fue como si supiera toda mi vida. Me quedé realmente impresionada. Acabábamos de conocernos y, como siempre les digo, yo no me puedo quedar sola para mí con esta información y con estas experiencias que considero nos enriquecen a todas. Y este espacio es para ti, para yo decirte lo que ha funcionado en mi vida, para yo decirte lo que he comprobado y que tú escojas también si quieres hacerlo y puedas generar ese cambio que te ofrezco en este espacio. José Alberto, gracias por haber entrado en mi vida y por estar aquí el día de hoy. Gracias por permitirme ese espacio, esa conexión que solamente lo que conocemos como luz divina lo permitió y dijo, se tiene que dar, se tiene que hacer, y así se dio. ¿Quién iba a imaginarse que íbamos a coincidir en el camino? Pero más que coincidir, estar en la misma búsqueda, esa búsqueda de la verdad que tú dices, me está faltando, me toca procesarlo, quiero ir por más, y en ese camino, con ese deseo y ese anhelo de ir por más, terminas encontrando personas maravillosas con las que haces conexiones que nunca pensaste conectar, y de pronto descubres que existen más allá otras respuestas que son complementarias a tu vida. Increíble, efectivamente así es. Yo digo, cuando tú te abres en este camino, es impresionante. Toda la información llega a través de libros, llega a través de un mensaje en Instagram, llega a través de cualquier mensaje que viste tal vez escrito en la calle y llega a través de personas maravillosas que de alguna manera se conectan contigo. De verdad, muchísimas gracias, somos esa comprobación, pero sobre todo me gustaría que hoy conversemos de cómo tu experiencia, cómo ese conocimiento que has adquirido por tus estudios y por tu vivencia ya y tu experiencia con tus pacientes, ¿nos puedes explicar esa conexión que hay entre el dolor físico que tenemos en nuestro cuerpo y lo que está pasando dentro de nuestra alma, dentro de nuestra vida? Qué generosa la definición que tú has dado. Gracias por tus palabras. Y pues bueno, esto empezó, este cambio, esta búsqueda de la verdad, esta búsqueda del manual paso a paso de vida a vida, arranca muchos años atrás, desde pequeño. Yo solía tener muchas veces inflamación en la garganta. Mi mamá me recuerda de pequeño que en cierta etapa de la vida, en mi niñez, estuvieron a punto de extirpar las amígdalas, ¿verdad? Y tú te preguntas por qué eso está aquí. De pronto vas creciendo, vas leyendo libros, vas conociendo personas en el camino, y cuando te introduces en las terapias complementarias, comienzas a analizar un poco la terapia o la medicina tradicional ancestral oriental y descubres cómo estos monjes, a través de los libros, te dan manifestaciones de que cuando existe algún problema en esta zona acá es porque hay algo que tú quieres decir y no lo has dicho. Entonces, cuando comienzo a ver, y el que existe un dolor aquí es que existe algo que tengo que decir. Claro, lo mismo pasa cuando hay un dolor a nivel del manguito rotador, cuando hay dolor en las rodillas, y es así como poco a poco, paso a paso, vas descubriendo que el cuerpo es chismoso y que detrás de cada dolor existe una emoción. Detrás de cada inflamación puede estar oculto un miedo. Y ya en el camino de la profesionalización, como tú dices, hablando en el ámbito de medicina alopática, como yo le explico al paciente una cosa correlacionado con el tema de emociones. ¿Y cómo hago esto? Pues bueno, buscando la gran verdad. Y es así como recorrí varios países hasta llegar al mismo continente asiático y a varias partes, incluyendo la última travesía fue por Shanghái, China, y comienzas tú a descubrir con otros profesores, con otros maestros, cómo el cuerpo es chismoso, como le digo en un lenguaje coloquial, porque a la señal de dolor existe algún tipo de emoción. Y esto ya la ciencia lo ha comenzado incluso hasta ponerle ciertos nombres para encontrar medicina o cura. Hoy en día tenemos lo que es el mindfulness, que no es nada más ni nada menos lo que años atrás venimos conociendo como la meditación.
¿verdad? Que en ciertas culturas, que en ciertas religiones le han adoptado algún nombre, otros le dicen vamos orando, vamos pensando, vamos haciendo yoga, pero siempre hay esa lucha inclusive del ego humano en quererle poner nombre, religión o concepto. Nunca falta alguien que te diga, aleja esto, que esto tiene alguna presencia de entidad o algo, sácalo de tu vida y te olvidas al final del por qué lo optaste o por qué lo buscaste, que fue en busca de una respuesta, de Totalmente, algo como que me que estaba todos los generando caminos te dolor. llevan siempre a un mismo lugar, que no importa cuál es el nombre que le puedas poner. Cuando llamamos a ese camino amor, cuando llamamos a ese camino servicio. Cuando hablamos de nuestro cuerpo, José Alberto, la ciencia ya nos dice específicamente que en el caso de todos los que estamos aquí, digamos, todos compartimos un dolor en la rodilla izquierda. ¿Para todos es lo mismo o hay que saberlo leer dependiendo de la vida de cada uno? ¿Cómo se manifiesta esto? Estaría de más aclarar en este 2023 a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que existen personas que tienen dones. Estaría de más aclararlo. Como también está de más aclararlo que entre la línea del que te refleja o muestra su don, hay un hilo muy delgado y del grosor del hilo, y probablemente hasta más fino que el hilo, entre lo que es un don y entre lo que es la charlanatería. Ujú. Pero hay algo que yo siempre le digo a cada paciente. El Dios maravilloso, el universo, nuestro Jehová nos ha creado con un talento, con un don muy especial, que eso sí los tienen todos, y es el saber discernir, esa intuición que ustedes tienen, ese discernimiento que ustedes tienen cuando algo viene con un aroma agradable y cuando algo no trae un aroma agradable. Esa sensación de cuando tú estás cerca a alguien y tú dices, me genera paz o me provoca confianza, como probablemente me genera duda, incertidumbre, inclusive incomodidad. Entonces tú sí puedes discernir. Ujú. Ahora, ya depende de ti si te dejas llevar de charlatán. Persona que cada vez que te ve te dice, tienes un aura bonita, tienes un color muy lindo, me encanta cuando tú estás, que eso ya viene a ser lambonería o adular. Eso también tú lo puedes discernir. En todo caso, aquí lo que realmente tiene que quedar claro es que cuando alguien se te acerca y tiene un don, no necesita presentarse con un don. Te lo va a notar, tú lo vas a percibir, vas a saber que llega con algo, pero sobre todo que no se quiere llevar nada de ti. Que te trae un mensaje con la finalidad que tú puedas decir, alto, vamos a encender el GPS, vamos a apagar el piloto automático y vamos a saber si lo que tú dices tiene razón para poderme ubicar en ese mapa, porque por algo tú y yo nos encontramos. Algo tiene que tener entre lo que se llama coincidencia y hoy quiero ver eso, pero tengo que estar atento si es un don de alguien que también se preparó para llegar a ese punto o simplemente es una charlatanería. Y tú Cuando estás dices, aquí porque justamente he podido comprobar que estás lejos de la charlatanería y si algo digo yo es que voy a usar un término un poquito fuerte, pero no me prostituyo con el contenido. Así que el contenido que está aquí siempre busco que sea o comprobado por mí o comprobado por otras personas que a su vez tengan ese respeto que pues considero que ustedes merecen. una vez Entonces, más, namaste desde mi interior por esa cálida y generosa palabra que tú tienes, definitivamente qué reflejo el que tú das. Gracias por tus palabras. Terminando de contestar lo que me ujú, decías de la rodilla, todos ustedes hoy en día pueden ir a las plataformas de redes sociales, consultar en Google. Ustedes ponen dolor dolores en la de... espalda relacionado a emociones. Y van a encontrar en medicina de terapia complementaria o medicina tradicional china que hay estudios que avalan que cada zona tiene algún tipo de emoción relacionada. Cuando hablamos de dolor de rodillas, está muy asociado y muy relacionado con la falta de perdón. Y ustedes dirán, a ver, pero descubre o di acá, danos la fórmula mágica de cómo pudiste descubrir que el dolor de rodilla está relacionado con la falta de perdón. Si es izquierda, tiene que ver con algo femenino, si es derecha, tiene que ver con algo masculino. Pues bueno, la medicina tradicional oriental ha llegado a descubrir que cuando una persona tiene alguna emoción, hay una alteración de tu pH, hay una alteración física y química en tu cuerpo. Si a una persona tú coges y le dices, mírate, no vales para nada, por eso estás como estás y vivirás donde estás, y todas esas palabras basura que le puedes decir a una persona, esa persona puede ser dos cosas, que llore o que no llore. Pero indistinto si te lo demuestra o no te lo demuestra, esta persona va a tener una alteración de pH que lo va a guardar en su interior y esa alteración va a acumular ciertos tipos de ácidos, por ejemplo el ácido láctico, que va a segregar más en tu cuerpo y se va a ir a las articulaciones. Ciertos tipos de ácidos lo que hacen es consumirse la parte cartilaginosa de la articulación y es ahí cuando empieza el dolor. Entonces, cuando tú tocas a alguien y le dices, con una persona que tiene un dolor en la rodilla derecha, te consulto,
¿Existe algún tema que no has podido solucionar todavía con la parte femenina, con tu mamá, con tu hermana o probablemente con tu hija? Claro, la persona se queda, ¿cómo lo pudiste ver y percibir? Bueno, puede ser que exista una carga, si le queremos llamar, o un don, un talento que se ha podido llegar a él como regalo maravilloso a través de oraciones, a través de espacios, a través de vivencias, que hoy te lo quiero compartir, probablemente. Pero si la persona empieza, es que siento lo que te tengo que decir y la presencia acá, mucho Claro, cuidado porque no está porque no se claro. trata de eso. Porque Ahora, no se trata de eso. Ahora, si te hago la pregunta del dolor de la rodilla y me contestas, sí, existe una emoción con este punto, te la estoy comentando es para que lo analices porque te está causando dolor. Mas no te la estoy contando para que veas lo divino en mí ok. y esa majestuosidad que ahora en mí está resplandeciendo. No. Ahora, ¿es posible que haya un dolor y no tenga que ver con una emoción? Claro, voy bajando la escalera, de Me pronto caí. me caí, me duele. Una persona me decía un día en una campaña que yo tenía en Santa Elena, me decía, doctor, yo tengo una pregunta, dígame, ¿por qué me tiene que doler aquí si yo tengo 94 años? Imagínate esto, 94 años y nunca me había presentado este dolor. Entonces yo le digo, ok, pero esto es a la hora del dormir. No, realmente fue la semana pasada que me caí, me di un veredazo en este lado acá y me duele acá. Padre querido, le digo 94 años, un veredazo, te diste con un borde, ni siquiera te partiste y hay un dolor acá. Obvio que está relacionado con algo, pero ahí no va la emoción, ahí fue que hubo un accidente. Pero de pronto empiezo con dolores. Hoy en día la ciencia habla mucho de la fibromialgia y Exacto. tenemos dos grupos. El grupo de médicos que dicen, eso lo está creando el paciente. El otro grupo que dice, no, si hay un tema ahí de por medio. Y el paciente, que es el más vulnerable en medio de todos, Yo diciendo, sí siento, me yo sí duele. siento, me No, duele. claro. Yo no quiero manipular ni a mi esposa ni a mi esposo teniéndolo al Y lado no para que no estoy se vaya. loca, no Y no estoy estoy loco. loca. Vienes, tocas a la persona, ¿no? Entonces, pero es que mira, te hice examen, metimos acá resonancia, te hemos No hecho hasta sale incluso nada. O sea, y no sale clínicamente nada. estás bien. Estás bien. Pero de pronto comienzas a conversar con la persona. ¿Dónde es el dolor? Es en esta parte que arranca aquí. Ok, te voy a hacer una pregunta muy clave. ¿Ha habido alguna discusión con tu hijo, hija? ¿Hay algún problema de comunicación con tu esposo? ¿Consideras alguna pérdida últimamente? O sea, no es que afecta, pero sí la relación realmente siento un vacío a raíz del COVID, me siento con depresión y comienzas a hacer toda esa historia y te estás dando cuenta que sí hay emociones. Ojo, pero yo no tengo ninguna emoción porque yo soy fuerte, incluso mi Claro, signo es claro. Leo y a mí nada me puede pasar y y no sabes, yo resistí, yo perdí 4 empresas y en el feriado bancario no me quedó ni $1 en la cuenta y aún así yo estuve. Tú le dices a la persona que tranquilo. El hecho que seas vulnerable, el hecho que tengas una emoción, el hecho de que estés sintiendo algún tipo de ansiedad, porque hay varios tipos de ansiedad, el Ujú. hecho que te estés sintiendo algún tipo de vacío, y justo que empezó después de el COVID, donde las neuronas comenzaron a alterarse, los neurotransmisores comenzaron a alterarse y dolores comenzaron a aparecer por la epigenética que ha quedado mostrado después de la inflamación que generó Ujú. este proceso de COVID, es normal, Ahora, no pasa nada. qué pasa si tú te encuentras con ese paciente y le haces las preguntas y de pronto es algo que no reconoce, que tal vez fue en la infancia, tal vez fue cuando tenía 2 años, 3 años y no puede decirte, sí, José Alberto, sí, sí tengo un problema con mi padre o sí tengo un problema con mi esposa o sí tengo un problema con mis hijos? ¿Qué pasa ahí? Cuando hablamos de emociones, yo siempre digo, tenemos que tener empatía. Todos los pacientes, incluso cuando van a nuestra consulta, me dicen, usted irradia tanta paz que se nota que usted ni siquiera es un carajo, dice. No, le digo, no se crea. Estoy en este momento con usted en la terapia, pero si salgo y veo algo malo, usted te va a decir, uy, sí se ha puesto Se ha bravo, sido bravo. porque soy de carne y hueso, tengo emociones Ujú. como usted. Solo que en este momento donde estoy con usted, sí quiero llegar a algo, a ese momento empático en el que no te voy a juzgar, porque no soy quien para hacerlo, pero sí quiero conversar contigo porque probablemente te ha faltado hasta ese oído amigo, esa buena escucha activa que te haga sentir en este momento un momento de paz y el momento que no había tenido últimamente a cambio de nada, porque no hay ningún interés. Obvio está que si vas a mi consulta cancelas en la entrada un honorario básico porque tengo que pagar las Claro, instalaciones y el claro. honorario como profesional como tal, pero en ese momento no hay nada de interés. Entonces yo comienzo a preguntarte porque hay un dolor que me está originado específicamente del lado izquierdo, derecho o centro o en algún punto que se conoce Que en a ti te medicina hace llamar tradicional la atención de como algo meridianal específico. y que me hace Ujú. llamar la atención. Entonces te voy a preguntar con la finalidad que lo llegues
a asociar con el dolor y a reconocer. Porque cuando tú lo asocias, aquí no hay el morbo de quiero enterarme qué pasó en la infancia, quiero enterarme del dolor. No, 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 cuidado. Aquí lo que hay es esa búsqueda de ponerle a ese lugar que no está teniendo luz en ese momento, algo de luz, porque no lo voy a poder cambiar. Y a través de eso Ya empieza como pasó. una sanación. Pero a través de ese momento de luz que empiezas con la aceptación, tu cuerpo comienza a tener una sanación porque lo estás reconociendo y estás entendiendo que aunque no quisiste que esté eso en tu vida, pues bueno, es parte de tu historia, de tu proceso. Si lo evitas, te vas a desconfigurar porque te vas a deshilachar. Entonces, hay historias muy duras. Probablemente ustedes en pantalla podrán decir, para él es fácil hablar porque no vivió la pérdida o la vulnerabilidad del dolor. Todos hemos sido Ujú. vulnerados De una u de otra una u otra manera. manera, desde los inicios, en medio, en el camino, de alguna otra manera. La diferencia está que cuando tú lo reconoces, esa luz comienza a alumbrar y esa cicatriz o esa herida ya no ocasiona ese dolor que tu cuerpo termina somatizando, haciendo que alguna de tus zonas provoque inflamación e inclusive en ciertos casos no hay dolor, pero no puedo conciliar el sueño. Claro, hay diferentes representaciones de que algo no está bien en nosotros y a mí me llama mucho la atención de que nuestra educación haya sido tan pobre, ¿verdad? Y que hayamos separado el que es que me duele la barriga, ok, anda al gastroenterólogo que te dé una pastilla, pero luego nunca lo relacionas con que realmente eso pudo haber tenido algo que ver con lo que te ha pasado. Y no nos concebimos, por eso habría este episodio, con que somos cuerpo, mente y alma, mis estudios, mis investigaciones, con todas las conversaciones de personas sabias como tú con las que he tenido la oportunidad de hablar. Vamos a eso, somos cuerpo, somos mente, somos alma, somos las tres cosas y de esa manera el uno tiene que ver con el otro, se expresa de una u otra manera, sea que la emoción genera el dolor o a su vez que el dolor incluso, cuando a veces naciste con alguna circunstancia física, ¿verdad? Digamos, naciste con alguna imperfección en tu corazón, una imperfección en tu hígado y no está funcionando bien, ese reconocerte que no estás bien te termina causando una emoción que puede ser ansiedad, que puede ser depresión. O sea, Lo lo has que quiero dicho decir de la es, mejor manera. de una u otra, el camino nos conecta con lo que nos pasa dentro como ser humano y lo que pasa en nuestro Lo has cuerpo. dicho de la mejor manera y yo quiero darte las gracias personalmente por invitarme a tu espacio y sobre todo por crear este espacio basado en las experiencias e historias vividas. De alguna manera tuviste que sentir este momento de trascender, mostrándote vulnerable y mostrándole a todos los que están atrás de esta pantalla que podemos tener muchas cosas en común. Te agradezco, pero sobre todo te agradezco por hacer la aclaratoria que acabas de hacer. Y quiero ustedes una vez más que están a través de la pantalla conectados con nosotros, yo les quiero aclarar algo. Al primer punto del dolor, tienes que visitar directamente a un médico para que él pueda derivarte con un especialista. Porque mucho cuidado, cuando relacionamos palabras de trascender o relacionamos palabras como nueva era Ujú. o educación trascendental de medicina de terapias O complementarias o espiritualidad o todas estas espiritualidad o todo lo palabras, que sí. ustedes quieran decir, mucho cuidado porque no se puede desplazar al desarrollo y al avance que la ciencia tiene en estos momentos, al estudio certificado de médicos, de profesionales que existen en este momento. Esto no es de desplazar, por eso se llama complementaria. De hecho, tú compartes siempre una historia muy personal tuya, que fuiste a un especialista y tenías que haber primero ido a otro A otro especialista. especialista. Al primer punto de dolor tienes que visitar al primero, al médico. El médico va a derivar. Y una vez que estás derivando, probablemente tú le puedes consultar. En mi caso, al traumatólogo, yo puedo realizarme algún tipo de drenaje manual como terapia de masajes descontracturantes. Si el traumatólogo describió, ah, claro, aquí no hay nada, o el fisioterapista, aquí no hay nada, puedes avanzar. Pero ¿qué pasa si había un tumor en un lugar alojado y tú pensabas, es que este es el dolor porque justo yo peleo en las noches con mi esposo, con mi hijo, y es solo cuando peleo que siento esta tensión y hay un dolor acá? ¿Y si era un tumor? ¿Si era algo más allá? Entonces tú acabas de decir, vamos al gastroenterólogo, tienes que ir donde un especialista. Posterior a esto, en el momento en que se ha descartado que puedes tener el desarrollo de una patología mayor, puedes consultar algún tipo de terapia complementaria, ya sea el shiatsu, tuina, quiropraxia neural, quiropraxia tradicional, anglosajona, americana, acupuntura, ventosas, kinesiotaping, flores de Bach, reiki. Tienes biomagnetismo, tienes tantas terapias, aromaterapia, floreterapia, tienes tantas terapias que probablemente una de ellas
hace match, se conecta contigo y descubres algo con ella. Pero nunca descuides tu salud en manos de profesionales. Es lo primero que tienes que hacer. Es El súper resto importante la aclaración es que temas de haces, trascender. es súper importante por un tema de responsabilidad. De Y justamente así responsabilidad. es. En este espacio estamos dando esa opción de poder reconocer también que más allá del camino que ya conoces como el camino seguro y que debe de ser, no es el único. No es el único y debemos de conocernos, como lo decía, en estos tres aspectos para poder dar esa atención que necesitamos como ese ser humano que somos, Claro, ¿verdad? inclusive Porque imagínate, por cuando emociones pierdes a veces el sueño. Pero claro, no vas y con una pastillita, porque la pastillita o en dependencia de lo que te vayan a dar, probablemente te va a mandar a dormir. Pero la pregunta es, ¿qué pasa ¿solucionaste? atrás? Claro, ¿qué Exacto. pasa detrás de esa ansiedad? ¿Qué pasa detrás de ese no poder dormir? Y ese redescubrirte, que no te dé miedo preguntarte qué es lo que no está sanando. Y yo creo que esa voz interna está, solo que no la escuchamos, José Alberto. Iniciamos la entrevista indicando de que nuestro gran creador, nuestro Dios, ¿qué hizo? Nos dio a todos dominio propio. Tú puedes decidir izquierda o derecha. Imagínate, tú lo puedes decidir. Nadie te lo puede negar, nadie te puede obligar. Tú puedes decidir izquierda o derecha, pero no vas a decidir sin no tener esa premonición, si le queremos llamar así, ese instinto de, no, yo mejor me voy por la derecha o mejor me voy por el lado del centro o bueno, me voy por el lado izquierdo, pero tú sabes hacia dónde ir. ¿Tú le regalarías a tu hijo un carro 4x4 gigantesco y le das la llave y tiene 8 años y le dices, toma, anda a comprar al mercado? ¿Tú lo harías? No, por supuesto. No, imagínate, quien nos creó tampoco nos creó con la irresponsabilidad de allá a ver ustedes. Nosotros decidimos y en la decisión también hay algo muy importante. La decisión va con la responsabilidad, porque muchas veces ustedes que están en casa deben de comprender y hasta cierto punto compartir o aceptar de que existen cosas de las cuales no nos hemos hecho responsables, de nuestras decisiones, de las emociones. Hoy en día hay muchas personas que dicen, esta relación es tormentosa, es que no sé cómo Ujú. terminarla, pero si no lo quieres soltar. Y si probablemente no sabes cómo hacerlo, puedes consultar y buscar una ayuda profesional. Es ahí cuando yo digo lo hermoso de trascender, de saber que no me puedo aferrar a algo, que para agarrar, muchas veces por doloroso que sea, tengo que soltar. Porque si no puedes agarrar, tienes que soltar Y vamos a una y palabra que volver a tú empezar. utilizaste y que hemos utilizado en este espacio durante toda esta temporada, que es la aceptación, ¿verdad? Cuando reconocemos que efectivamente tenemos algo que mejorar, que hemos descubierto a través de tu guía, de que sí, efectivamente ese dolor sí me lleva a darme cuenta que sí hay algo que no es sanado, que sí hay algo, una relación que no está bien tratada. Entonces, cómo lo sano si no lo acepto? Primero que nada, si yo todavía no lo acepto, probablemente es porque no he tenido la capacidad para ir frente al espejo y ver mi vulnerabilidad. Por miedo, por Mm. ego, que va relacionado, por esa tensión de ¿y si mañana qué? Entonces, pero si yo estoy sintiendo que algo está pasando, que fue lo que empezó prácticamente en mi adolescencia, cuando yo decía, necesito liberar esto, necesito sanar esto, Dios gracias, pude encontrar una gran psicóloga que consulté en ese momento y le dije, existe esto, esto, esto y esto que no está cuadrando. Ella me dijo, ok, lo bueno es que lo acabas de aceptar. A ver, no lo acabo de aceptar, te estoy diciendo, lo acabas de aceptar, José Alberto, porque lo tienes claro, por eso estás sentado aquí, por eso Claro. ustedes probablemente también están conectados con nosotros. Existe algo que quiero arreglar, existe algo. Y es ahí cuando tú comienzas a decir, voy a ir. Porque de pequeño decían, probablemente José Alberto es muy hiperactivo, no será un psicólogo. Yo decía, psicólogo, ¿dónde van los locos? Porque crecemos Con con conceptos, conceptos claro, de, que nos asustan. imagínate que tuvo que terminar en el psicólogo. O Sí. sea, ya ahí todo el mundo dice, y le habrán dado la pastillita. O sea, es una cosa, porque incluso está en la broma cuando alguien está como que fuera un poco de la línea, uno que dice, este está loco, este no sabe Sí, lo que hace, sí, este está, hay que mandarlo al psicólogo. Cuando si tuviera algún problema más allá, tiene que ir al psiquiatra. Porque claro. primero vas al psicólogo. Entonces, cuando yo busco esta ayuda psicológica de forma inconsciente, porque les voy a reconocer que no fue que dije, hoy voy a coger la guía y vamos a buscar una psicóloga. No, de forma inconsciente. Era la mamá de un compañero de mi trabajo que me dice, ¿cómo estás, José Alberto? Y comenzamos a conversar y encontré esa ayuda. No solo es que pude encontrar paz y respuesta, sino que también después de eso pude desarrollar ciertos talentos que hoy en día le podemos llamar dones, que me permitieron conectar un poco más con el resto, con el entorno, me permitieron ser más empático, me permitieron tener esa sensibilidad de decir, soy humano, pero soy un humano con dones y talentos que tengo la capacidad para bendecir vidas o maldecir con mis actos o con mis acciones. Me voy por la de bendecir porque eso prospera y genera felicidad en mí.
como tú decías, es una decisión que terminas Es una tomando. decisión siempre. Pero hay una palabra que también utilizaste y que yo estuve mucho tiempo peleada con ella, que es la vulnerabilidad. Realmente ella y yo no estábamos conectadas hasta que situaciones complejas vinieron a mi vida y me tocó ser vulnerable, ¿verdad? Y abrirme a eso. Entonces, ¿cómo tú ves esa vulnerabilidad y esa falta lo comentabas minutos atrás, de esas personas que al final perdieron todo y dicen, no, pero yo he estado bien, y no se encuentran con esa vulnerabilidad y no se permiten salir? Decía Pema Chedrón, que es una monje budista maravillosa, que tiene unos libros maravillosos, decía, se abre la botichita, dice ella, y es cuando se abre ese espacio en tu corazón, cuando permites salir la vulnerabilidad y comienza a salir todo lo que estás, pero lo que sale también permites entrar. Correcto, pasa mucho después del COVID, ya la cosa está un poquito más aterrizada. ¿Por qué digo que la cosa está más aterrizada? Porque el COVID mostró a los que no querían y a los que sí querían y a todo el mundo que las cosas se van a dar, te pongas o no te pongas. Y van a haber cambios a los cuales tú tienes que estar incluso predispuestos. Muchas personas post-COVID perdieron sus trabajos y hasta el sol de hoy no encuentran un trabajo. Y tú le dices, pero ¿por qué no encuentras? Porque no es el trabajo que yo quería como el que quería. Has encontrado hoy en día que después del COVID hay personas que de pronto eran carpinteros y son panaderos prósperos. Y tú dices, pero ¿y cómo aprendiste? Se Después transformó, del se COVID reinventó. se reinventó. Y es con esa palabra que me gustaría, antes de terminar este espacio, a ustedes hacerles un llamado de atención. Y al decir llamado de atención es pedirte que desde el lugar donde te encuentres analices mucho la palabra de reinventarnos, porque es lo que cada día tenemos que hacer en la mañana. Reinventarnos. Probablemente cuando tienes mucho éxito, como en tu caso, cuando has llevado una vida de éxito, de responsabilidad, de ir en pos de lo supremo, de ir en pos de más y más y más, pero la vida te dice, momento, vamos a ver cómo está ese proceso de tu corazón y si realmente estás en piloto automático y si estás siendo feliz y nos comienza a chocar con ciertas cosas, no toca otra que respirar para poder un poco meditar, orar, pensar qué nos quiere mostrar nuestro gran creador, la vida misma, nuestros actos, nuestras decisiones, y comenzar a analizar porque somos vulnerables y de pronto tal vez determinar en ese momento si nos toca reinventar, porque en ese proceso de reinventar probablemente comprendemos por qué hemos pasado todo lo que hemos pasado para llegar a este momento, para llegar al ahora. A la hora de despertar en conciencia y comprender que el mundo no se acabó, que estamos ante una nueva realidad, Efectivamente. pero que tenemos que desarrollarla, porque este es el momento donde buscaste para encontrar esa prosperidad, que para unos es financiera, para otros puede ser la prosperidad de sentirte bien. Muchas personas después del COVID dijeron, me voy a jubilar y me voy a vivir a la playa con mi esposo o mi esposo, y viven vidas felices, pero necesitaron del COVID para poder tomar esa decisión. Que son esos momentos que también los grandes maestros dicen, a través del dolor es cuando viene esa reinvención, cuando viene esa posibilidad de volver a crearte. Que muchos profesionales dicen, no necesitamos el dolor porque el dolor es algo con los que nos evangelizaron para captarnos en una secta o en una religión. No, señores, no se necesita solo el dolor, porque probablemente el dolor no es contigo, pero tu entorno también sufre. Muchas personas en COVID no les he consultado, ¿has perdido algo? No, no perdí nadie, pero preferí alejarme de mi trabajo. Ya había trabajado hace 40 años y preferí jubilarme y disfrutar con mi esposa en la playa. Pero no pasaste ningún dolor. Yo no, pero vi cómo el entorno sufrió. Claro. Entonces, si el dolor no te llegó a ti, no significa que no estuvo. No, y aparte que el dolor y sufrimiento son dos cosas diferentes. Y el dolor y Entonces, sufrimiento el son dolor dos tú cosas puedes tener la diferentes. pérdida de lo que sea que haya pasado en tu vida y aprender a aceptar, a vivir con eso, pero ya no sufrir, que el sufrir es como, está conectado totalmente con el pensamiento, con la decisión de estar hundido en el problema. Cuando te puedes reinventar y aceptar, a pesar del dolor que sigues cargando en tu alma, de que eso ya pasó, fue, y así fue tu vida. Hoy en día está comprobado que por la ciencia, científicos han comprobado que todas las enfermedades que están relacionadas con fibromialgia, artritis, reumatismo, algún tipo de este tipo de enfermedades que están asociadas con el dolor, tienen un trasfondo emocional de un punto que te ha llevado a la abnegación. Entonces, como tú no quieres aceptar algo, como tú no quieres determinar algo, tu cuerpo está teniendo alteraciones día tras día tras día, y el cuerpo comienza a somatizar en dolor hasta que vas a encontrarte con esa persona que te toca con mucha gracia, con mucha empatía y mucho amor, y te va a decir, es tiempo de analizar esto. Y te lo va a hacer ver, lo vas a llevar a tu corazón, y es ese momento donde tú vas a llegar al maravilloso capítulo de trascender. Totalmente, es cierto. Y mira, el tema de las emociones, yo quiero que me las expliques, porque
no sé si voy a utilizar más las palabras y no quiero hacerlo, así que me guías tú. Pero las emociones en algún momento las terminas sintiendo como una energía en tu cuerpo que no puede salir y por eso se transforma en dolor o por eso se transforma en alguna enfermedad, cáncer incluso. Es así como lo estoy diciendo yo, cómo interpretamos esa energía de la que estamos hechas también y que a veces se acumula por no dejarla salir. Tal cual como lo acabas de decir, y yo soy muy respetuoso de los campos, de la línea, por eso soy fan del zapatero a sus zapatos, como le quieran decir. Y cada persona tiene que analizarlo también como tal. Si tú me hablas a mí de emociones, de dolor, podemos conversar, porque soy al igual que cualquiera de carne y hueso, voy a escucharte y te voy a dar mi concepto y mi apreciación. Pero al final, cuando ya toca canalizar una emoción o tratar algo mayor, yo siempre derivo y digo, tienes que buscar la ayuda profesional de un psicólogo, porque inclusive hay que comprender si todo este proceso que te ha llevado de tantos años de dolor ha alterado tus neurotransmisores, tienes alguna alteración neuronal que necesitas algún tipo de suplemento y si el neurólogo, si el psicólogo determina que tiene que derivarte a un psiquiatra para alguna medicación, lo va a hacer. Pero saliéndonos de ese punto, desde el punto de la iniciación, de poder determinar o encontrar un problema, lo voy a hacer con la escucha activa, con la empatía, con el hablar, para poder comprender este dolor, porque la ciencia ha mostrado que enfermedades como cáncer, enfermedades de artritis, enfermedades de dolor, una vez más, la temida fibromialgia, tienen de trasfondo un proceso emocional de abnegación. Los profesionales le han determinado, le han puesto un nombre, ¿no? Claro. Puntos energéticos, la ciencia complementaria dice, es este punto de energía, de vibra, de onda, como tú le quieras determinar, por último, con el respeto que todos se merecen, pero es algo que no está conectando. Y aquí viene lo más problemático, el tema es conmigo mismo. De hecho, cuando la gente me habla a mí, pero es que esto no es fácil porque sería perdonar, o sea, sería perdonarle la deuda. Y no, yo quiero ver justicia, porque por eso, y ahí sacan, como decía una vez un gran amigo, Ismael Cala, sacan a ese Dios que se han imaginado con guillotina y con hacha de verdugo, porque la justicia, Dios quiero que lo pudra y que lo tal, tal, tal. Cuando tú comienzas a analizar más el caso de tu interior y comienzas a aceptar, comienzas a soltar, comienzas a liberar, comienzas a perdonar. No es que a la persona le perdonaste la deuda, la persona tiene ya, es más, a la gente que te ha ocasionado algo no le tienes que desear ningún mal, le tienes que desear suerte porque en el camino la va a necesitar. Pero cuando tú comienzas a aceptar el tema de tu interior, lo que tú has comenzado a hacer es a generar mayor carga de endorfina, que va a ser tu mayor medicina, y le estás dando una caricia a tu cuerpo que en tu rostro, en tu descanso, en tu diario caminar, en tu estilo de vida, se va a reflejar, se va a notar. Es a eso que le llamamos paz. Por eso cada persona que muchas veces se encuentra conmigo, yo le digo, Yeir Shalom, la luz sea hecha y la paz en ti, porque es lo que necesitas. Ujú. No necesitas estar viendo si es que la persona, pero yo quiero ver que pague, porque fue muy duro lo que hizo. Quiero ver que pague, quiero ver, lo único que estás haciendo es que en tu cuerpo tienes tanta acidez. De por sí nuestro cuerpo tiene que luchar con la hiperacidez, que probablemente mañana lo que desencadena es mayores células tumorales. Lo que mejor puedes hacer es hacer un stop, buscar libros de sanación, de meditación, que te ayuden a sacar una respuesta y que te ayuden a eliminar el dolor en ti. Es importantísimo lo que has dicho y yo creo que con eso terminamos esta maravillosa conversación, José Alberto, porque está dentro de nosotros ese cambio real, está Sí, dentro de nosotros. Eso solo quiere decir que con el ejemplo que tú has puesto, tú no creas en que pues si quieres vivir un proceso donde le pagas a un abogado y el abogado va a hacer lo posible para que esa persona te pague la deuda o si es que cometió alguna falta y tiene que ir a la cárcel, eso son las leyes terrenales que se respetan, que están ahí. Pero ¿cómo sientes tú ese proceso? ¿Cómo llevas tú ese proceso de divorcio, de enfermedad, de lo que sea? Es lo que va a marcar cómo tu cuerpo está, cómo tu mente está. Y tú lo has mezclado perfectamente bien con tu expertise como médico que eres, y de mucho, poder hablar de todas esas conexiones y de la endorfina y de todos esos neurotransmisores que nos ayudan a estar bien. O sea, la ciencia lo dice. la ciencia lo dice, la ciencia lo vale, mucho cuidado, porque aquí yo no te estoy diciendo a través de esta pantalla, ya comienza a perdonar y ya, y Claro, vendiéndote la pildorita, dorándote la pildorita del no es bienestar, eso, del sí. negocio del perdona, y vamos, respira profundo, ponle
2 gotas de lavanda, vamos a hacer una meditación en silencio y ya y sale. No, 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 cuidado, no vamos a tergiversar ni quiero sonar a tono de burla. En este momento, ustedes que están conectados a través de la pantalla, lo que te estoy diciendo es que la señal de dolor, analízate porque puede haber una Ujú. emoción que probablemente no está empatando, no está conectando. Si lo sientes así como tal, es momento de buscar una ayuda profesional para que te pueda decir cómo transmutar, cómo emular, cómo liberar ese dolor que me está causando ahora mayor presión en mí y que no quiero que mañana termine en una enfermedad. Porque no es justo que por lo que otro me hizo, deje esa semilla en Exacto. mí que al final me termine destruyendo, me termina matando. No, si otro generó un dolor, yo tengo que ver la manera de cómo saco esa basura que quedó implantada en mi corazón, en mi ser, en mi interior, para poder ser feliz, porque la decisión de ser feliz también depende de mí, por muy dura que sea la prueba, y respeto la prueba que probablemente estés pasando, pero tengo que buscar una ayuda porque al final me toca trascender. Sin la persona, sin lo que hizo el de la izquierda, sin lo que hizo el derecha, es la decisión de vivir, porque tengo ese regalo maravilloso que más de una persona hoy en día en un hospital a través de una oración está tratando de pedir el milagro de vivir y que muchas veces lo tenemos y no nos damos cuenta. Deepak Chopra, el profesor Deepak Chopra, médico también, Ujú. él comenta, ¿no? Que nuestro cuerpo tiene la particularidad de tener la farmacia viviente. Tú estás en la India y de pronto te puede sorprender cuando vas a uno de estos médicos y de pronto te da la receta y dice 14, para que ustedes me lo comprendan en lenguaje coloquial, masaje. 16 masajes, 22 masajes, 8 masajes. Tú dices, a ver, pero si este tipo yo lo busqué por tal cosa y lo que me manda es a darme masaje. Claro, porque el doctor Deepak Chopra explicaba que después de un estudio con neurólogos y con Ujú. científicos, habían descubierto que nuestro cuerpo tiene la conexión con nuestro neuroectodermo, esa parte que recubre en nuestro cuerpo, conexión con los nervios, y que cuando tú la estimulas y generas cierto tipo de movimiento en zona, llámale de manera coloquial masaje, lo que tú haces es liberar esas toxinas que luego van a nuestros campos linfáticos y se eliminan a través de nuestro cuerpo y el sistema excretor de toxinas, sea orina, heces, sudor, por la manera que sea. Pero ayudamos a nuestro cuerpo a sacar. La pregunta es, ¿y cómo llegó la toxina específicamente a tal zona? Por algún tipo de dolor, por algún tipo de emoción, por algún tipo en esa falla de conexión con nuestras emociones, alteramos nuestro pH sin darnos cuenta y comenzamos a generar lo que se conoce como enfermedad. Conclusión, al primer síntoma de dolor no es de buscar a un gurú o un clarividente o un espiritista, es de buscar a un médico. Posterior a esto, buscar algún tipo de terapia que te lleve a momentos de pausa activa. Mira lo que digo, no te digo pausa, sino pausa activa para elevar esos niveles de conciencia a través de la lectura de un libro, a través de un momento de oración, a través de un momento en el que tú puedas encontrar una vez más luz, que es lo que perdemos en momentos de angustias, momentos que probablemente fueron por decisiones que no supimos tomar a tiempo o porque la vida nos puso a prueba para poder trascender, porque al final de todo, la historia, y es lo que yo quiero que en este momento no te vayas a salir de ella, todo lo que ha pasado, todo lo que estamos viviendo y todo lo que va a venir tiene un solo objetivo, trascender. Y lo puedes hacer. Somos a imagen y semejanza de un Dios maravilloso, con un molde precioso. No podemos ser oscuridad si podemos elegir ser luz, pero toca elegir. Muchísimas gracias, José Alberto, por tus palabras, por tus enseñanzas y por ser llevar ese mensaje que queremos en este espacio siempre, siempre decirles a ustedes. La espiritualidad es cuerpo, es mente y es alma. Debemos de reconocernos en nuestro espíritu porque somos parte de una divinidad, en nuestro cuerpo porque esa es la parte física donde vive esa divinidad, donde se expresa, donde pasa esa experiencia y pues lógicamente la mente, que es los pensamientos, es quien nos hace ser la persona que somos en este momento. Una espiritualidad completa es vista por lo menos por personas como esta, su servidora que tiene este espacio, de una manera completa y es la invitación que les hago hoy. Y pues bueno, José Alberto, tú también lo has participado de esa manera. Y a Muchísimas todos gracias. ustedes que están en casa, no me quería despedir una vez más sin desde este punto recordarles. Yeir Oro, la luz sea hecha. Shalom, la paz en tu hogar. Namaste. Namaste.